Gracias al grupo de alabanza por dirigirnos en la adoración y queremos darle también la bienvenida a los que nos acompañan en el canal semana a semana. Gracias y les enviamos a todos ustedes un saludo en nombre de la Iglesia y en nombre del Señor Jesucristo. Hablando del Espíritu Santo es el título que le di a toda la serie que hoy vamos a cerrar. Y el título que escogí para esta exposición es El envenenamiento del lenguaje. Y vamos a mirar la carta de Pablo escrita a los Filipenses, capítulo 1, y voy a leer 3 versículos. Vamos a mirar ahí desde el verso 3, pero voy a leer 3 versículos. Verso 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Señor, te damos muchas gracias como siempre por tu bendita palabra y te rogamos que la bendigas a nuestros corazones y que podamos aplicarla y que el cierre de esta serie pueda, Señor, darnos al fin una perspectiva un poco más bíblica acerca del tema del Espíritu Santo y hoy especialmente el tema de las ideas. Así que te rogamos, Señor, que nos hables al corazón a través de tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta predicación lo tomo de un libro que acabo de leer o terminé de leer, que ya les voy a explicar cuál es y por qué. Una de las razones del por qué hoy, y hoy más que nunca, hay tantos errores gravísimos de interpretación en torno a la doctrina del Espíritu Santo, es justamente porque hemos envenenado nuestro lenguaje evangélico. Lo envenenamos con ideas que se han traducido en palabras y traídas del mundo de pensamiento pagano, es decir, ideas que vinieron de afuera hacia adentro de la Iglesia y la idiosincrasia evangélica. Estamos hablando acá de la cristianización de ideas que parten de un lenguaje teológicamente corrompido y de un lenguaje corrompido debido a mentes corrompidas, con ideas corrompidas. Un lenguaje que va perdiendo cada vez más cercanía a las Escrituras, justamente porque más bien nos vamos alejando de ellas y nos vamos acercando a un nuevo modelo de interpretación, de ideas y, por supuesto, luego llevadas esas ideas a la práctica. El problema del por qué, o uno de los problemas por qué hemos llegado a este punto crítico, es porque en la Iglesia contemporánea, o los creyentes contemporáneos, en ellos no hay ni ciencia ni conocimiento. Esto es
un asunto que lo vengo denunciando hace mucho tiempo. Hablo en términos generales, por supuesto que hay cristianos que son esmerados en estudiar, en meditar en la palabra de Dios, pero en líneas generales el ambiente que nosotros vivimos hoy es un ambiente de extrema ignorancia de las Escrituras y de las doctrinas radicales que hay en ella. En esta primera parte de la carta, noten ustedes que del versículo 3, miren ahí sus Biblias, este hombre hace mención de Dios en oración. Está orando. Y empieza con acción de gracias en el verso 3, y luego, más adelante, dentro del contexto de la oración inicial, en los versos 9 al 11, que es lo que acabamos de leer, Pablo va a decir tres cosas, o en esas líneas va a describir tres cosas. Número 1, verso 9, el deseo de Pablo. Número 2, versículo 10, el propósito de ese deseo. Y número 3, el objetivo, la segunda parte del verso 10 y verso 11. Así que eso es más o menos para delinear de alguna forma lo que el apóstol Pablo, que es el que escribe estas cartas, está desarrollando o quiere compartir con nosotros. Por un lado, su corazón, el deseo al orar a Dios. Número 2, el propósito. Y número 3, cuál es su goal o cuál es el objetivo del apóstol Pablo. Repito, todo esto forma parte de la oración con la cual inicia toda la carta. Noten, por ejemplo, que verso 3 otra vez dice que da gracias a Dios, arranca con una acción de gracias. Es lindo cuando le damos gracias a Dios, ¿eh? Qué lindo es poder a diario decir gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por la vida que me diste en Cristo. Gracias por la vida que todavía tengo aquí y que me da la oportunidad de aventurarme a caminar con el Señor y ver qué hace a través de mi vida. Es algo muy lindo eso, darle gracias a Dios. Y noten que da gracias a Dios recordando a los filipenses en oración. Ahora, noten que la oración del apóstol Pablo acá manifiesta ciertas características. Y pienso yo que esto nos ayuda a nosotros a poder reorientar un poquito la forma en que oramos. No quiere decir que tenemos que repetir al apóstol Pablo letra por letra. Pero pienso yo que nos ayuda a condicionarnos mentalmente en cuanto al tema de la oración y qué es lo que pedimos, cómo pedimos, qué es lo que hacemos en la oración. Por lo pronto este hombre dice que la oración de él es continua, no para nunca. Verso 3 dice siempre. Doy gracias a Dios cada vez que oro, pero dice siempre. En el verso 3 dice, dice este hombre, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Así que, qué lindo, ¿no? Porque me hace pensar a este hombre que a veces estamos pensando, bueno, a ver, el culto va a terminar a 12 y media, ¿el partido a qué hora empieza? A mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? A mí me gusta ver fútbol. O qué sé yo, el partido de hockey, o no sé si terminó ya, todos estamos en la final, qué sé yo cómo está el hockey, estoy desconectado con eso ahora. El béisbol está viento en popa. Y en fin, o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Este hombre dice que no estaba pensando en otra cosa, sino siempre se acordaba de estos hermanos. Y siempre da gracias a Dios cuando se acuerda de ellos. Continúa, número 2, verso 4, es una oración suplicante. Dice este hombre, rogando. Este es un hombre que no simplemente los recuerda en oración, sino que suplica, solicita a Dios para poder ayudar a estos hermanos queridos en la ciudad de Filipos. Número 3, hace la oración con gozo, versículo 4 en la segunda parte. ¿Se gozan ustedes en la oración? ¿Se gozan cuando están orando? Este hombre dice que cuando recuerda a los filipenses ora con alegría, con gozo. Y ojo, que acá el apóstol Pablo no está cómodo, No es que está en un escritorio, en casa, con calefacción o aire acondicionado, muy cómodo.
con una taza de café, la computadora enfrente, con el mapa de Filipos diciendo, ahí tenemos una congregación que plantamos y yo me estoy acordando de esta gente, en Facebook, qué sé yo. Estaba preso el apóstol Pablo, preso. Y preso en aquel entonces no es como las cárceles de hoy en las ciudades avanzadas. No había comodidades, la comodidad era un piso, cucarachas, ratas, olor pestilente, la comida ni hablemos, preso. Bueno, Pablo desde ahí estaba orando y dice que oraba con gozo. Y luego tenemos una oración inclusiva, dice el versículo 4, o sea, no es selectivo cuando se pone a orar por los hermanos, dice por todos vosotros. No había ningún tipo de idea contra alguien. A este lo voy a dejar al lado porque no me gusta. Esta persona no me cae bien. Entonces empezamos a seleccionar por qué personas vamos a orar. Inclusive somos selectivos en cuanto al tipo de oración, porque a veces, qué sé yo, oramos para que le caiga un rayo a las personas. No queremos saber más nada con este, así que Señor, termínalo de una vez. No, este hombre dice que ora por todos con la misma actitud, la misma pasión. Y bueno, ¿cuáles son las razones del por qué está orando este señor? Bueno, delinea ciertas cosas. Verso 5, por la comunión. Dice, sigan su Biblia, dice, estoy orando siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión. La palabra esta comunión es koinonía. Síganme porque ya van a ver que tiene que ver esto con el Espíritu Santo y todo esto. La palabra koinonía se refiere a la asociación, el vínculo que se ha establecido entre los creyentes por causa del Evangelio, que en última instancia hizo eco de la persona y obra de Jesucristo, y cómo se aplica esa obra de Cristo a nosotros. Así que el Evangelio es esa noticia que nos dieron a nosotros de que somos pecadores, pero que, aunque condenados, Dios hizo algo o hace algo en Cristo Jesús para salvación. Así que cuando escuchamos el Evangelio, entramos en comunión unos con otros. Entramos en comunión con Dios y entramos en comunión también unos con otros por causa del Evangelio. Es decir, estamos hablando acá de la participación del cristiano. No se trata simplemente de estar al lado de otro cristiano, sino de ser partícipes de todo lo que sucede en la vida de mis hermanos. Lloramos, reímos, nos alegramos, disfrutamos, inclusive hasta compartimos a veces la persecución por causa del Evangelio. O sea que somos copartícipes de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Lo que motiva al apóstol Pablo a orar en estos términos es, por un lado, la persuasión que Pablo tiene acerca de la intervención de Dios en la vida de los creyentes. Es un hombre que está completamente convencido que los cristianos no están solos, que Dios está allí, en medio de ellos, trabajando en la vida de los hermanos. Verso 6 dice, estando persuadido de esto. ¿Y qué es lo que ha llegado a convencerse el apóstol Pablo? Bueno, otra vez delinea algunas ideas. Número 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra vez, acá este hombre está delineando, a más de la oración, cuál es la razón de su persuasión, de qué está convencido. Lo primero es, Dios comenzó algo. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, en ese instante, Dios, en el acto de salvarnos y darnos el Espíritu Santo, le dio arranque, inauguró algo en la vida tuya y mía y de cada creyente que escucha el Evangelio y recibe a Cristo. No es simplemente un tema de, religión, una confesión religiosa. No, acaba de suceder algo en ese preciso instante y ese algo no lo comenzaste tú. No es el creyente el que dio el paso inicial. Yo acepté a Cristo. No, Pablo no habla en esos términos. Dice que el que comenzó la obra no fue el cristiano que tomó la decisión de aceptar a Cristo.
No, eso entra muchas veces en la enseñanza contemporánea que está centrada en la actividad del hombre. Pero Pablo dice, el que comenzó la obra es Dios. Dios comenzó algo en tu propia vida. La segunda cosa que dice este hombre es que eso que comenzó lo está perfeccionando. O sea que no es un asunto de que, bueno, yo ya te di la salvación, te di el perdón y ahora arreglate como puedas. No, señor. Todavía Pablo en su teología nos está diciendo que su convicción es, Él la comenzó y sigue trabajando en nosotros. El otro día hablábamos con mi señora acerca de los tornos, esas máquinas que hacen cosas, ¿no? Artículos y cosas por el estilo. El tornero, el experto en manejar esa máquina, tiene que meter o la madera o el metal o alguna cosa para darle la forma que quiere. Pero empieza el trabajo, pero no puede dejarlo de irse de vacaciones y dejar el torno ahí que haga lo que quiera. El hombre tiene que continuar parado en el torno para que supervisar y dirigir de alguna forma el movimiento de las prensas, esas que se mueven y le va dando forma al artículo que quiere sacar. Bueno, nosotros estamos en el torno de Dios. Él comenzó y ahora tiene manos y ojos puestos en nosotros y está haciendo una obra. Y no solamente dice que Dios la perfecciona, sino que Dios la va a llevar a su punto final. No se queda a mitad de camino, sino que en todo el proceso, de principio a fin, Dios tiene sus manos puestas en cada una de nuestras vidas. Es algo extraordinario. En el capítulo 2, versículo 12, dice este señor, ocupaos en vuestra salvación. Esto es una declaración que se ha interpretado de una manera tan floja. Muchos han entendido esto como que le han metido ideas a ese versículo, ¿no? Que la salvación se puede perder y es por eso que el apóstol Pablo nos está instando a trabajar en la salvación para no perderla. Ustedes se leen esta porción y no van a encontrar la idea esa en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él dice que nos ocupemos en lo que ya tenemos. Cuando dice ocupaos en vuestra salvación, no dice en preservar, ya le metimos un concepto, preservar la salvación. Pablo no dice preservar la salvación. Y repito, ustedes léanse la carta, en ningún momento en la carta menciona o trae el tema de la posibilidad de un cristiano que pueda frustrar lo que Dios comenzó. Dice, Dios lo empieza, lo continúa y lo termina. Por eso dice, entonces ustedes ocúpense en esa salvación que hemos recibido. ¿Y por qué? Bueno, verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para mí acá el apóstol Pablo, si hoy se levantara y escuchara lo que muchas veces se enseña, este es un golpe letal a las enseñanzas contemporáneas. El que hace la obra es Dios. La empieza, la continúa, la termina. Por eso dice, ustedes ocúpense en esto porque lo que ustedes desean hacer, lo que están haciendo es Dios trabajando en ustedes. Es el que produce el querer y el hacer. Es decir, eso implica, a lo que dice el capítulo 1 es, Dios está trabajando con nosotros y en nosotros. Excelente teología la del apóstol San Pablo. Así que Pablo ora y por el otro lado en esa oración nos está enseñando y nos está diciendo que él depende totalmente en Dios, convencido absolutamente que Dios que comenzó una obra en nosotros la llevará en desarrollo progresivo hasta tocar su punto cúlmine. Qué lindo que es esto, ¿eh? Qué cosa más extraordinaria. Cuando uno se sienta, a veces nos rompemos la cabeza diciendo, ¿cómo hago yo para vivir la vida cristiana? ¿Cómo hago para hacer ajustes? Como para acomodarme a las demandas de la palabra de Dios. Bueno, tenemos que confiar en Dios y dejar que Dios haga su trabajo. No quieras hacer el trabajo que le corresponde a Dios, sino que nosotros seamos la pieza que entra en el torno y dejamos que entonces el tornero, que es nuestro Dios, empiece y termine lo que ha comenzado en cada una de nuestras vidas. Así que Dios puso su atención en cada una de nuestras vidas.
está interesado en trabajar con y en nosotros. El problema es que a veces nosotros no tenemos el interés de trabajar con Dios. Pero Dios quiere trabajar y trabaja en nosotros. El Espíritu Santo nos fue otorgado justamente para que Dios, morando en nosotros, comience a hacer ese trabajo de reproducción, ese trabajo de transformación. Esa es la labor del Espíritu Santo que hemos estado analizando durante toda esta serie o estas semanas que han pasado. Así que entonces lo que motiva al apóstol Pablo a orar de esta manera es el hecho de que Dios está trabajando. Esto es un taller de trabajo de Dios, está trabajando con cada uno de nosotros. Pero hay una segunda razón. Y la razón es el amor por los creyentes. Este hombre sencillamente ora a Dios porque los ama y los ama de verdad. Verso 7 dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en mí en el corazón? Y luego amplía en el verso 8 diciendo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Fíjense ustedes que todo esto lo podemos incluir en la oración, digamos, de acción de gracias que arranca o inicia en el versículo 13. Amor por los creyentes. Y luego tenemos los ruegos a favor de estos hermanos queridos por el apóstol Pablo, que tanto aman el Señor, según vemos ahí. Y Dios es la causa de todo lo que los creyentes son, lo que van siendo y lo que van a llegar a ser. Digo yo, cuando oramos a favor de las personas, ¿realmente nos motiva a la iglesia el amor por esas personas? Por ejemplo, acá en la iglesia local tenemos el culto de oración y presentamos cada semana una lista que a veces se extienden semana a semana. Otro ya se ha respondido la oración y entonces pasamos a alguien más, pero tenemos siempre una lista. Bueno, fenómeno, repasamos la lista, vamos orando, pero ¿qué nos motiva a orar por esas personas? Me refiero a oramos por cosas, pero cuando oramos por las personas, ¿qué es la motivación que hay en mí? Bueno, el pastor presentó la lista o el encargado, entonces vamos a orar porque eso es lo que nos dijeron que hagamos. Pero Pablo no es un asunto de orar porque es parte de la lista. No, la motivación no es la lista, sino el amor que siente por los hermanos. Hemos entrado en una época en que muchas veces es más crítico de los hermanos que amar a los hermanos y demostrarlo en oración. Insisto, esto es lo que estoy globalizando, no estoy hablando en términos generales, no estoy siendo exclusivo en este asunto, es en términos universales. Pero bueno, acá tenés, esa es la primera parte de esta oración que desempeña el apóstol San Pablo. En la segunda parte, Pablo va a incluir una petición a Dios, que es la que aparece en los versos 9 al 11. La primera es acción de gracias y, en fin, rogando, indicando que ruega por los hermanos con convicción y porque los ama. Pero ahora, lo que hace es, en esta segunda parte de la oración, es decir, ahora voy a orar para pedir a Dios a favor de los filipenses, para que haga algo con los filipenses, con los hermanos. Y entonces acá comenzamos con lo que dije al principio, el deseo de Pablo. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué es lo que quiere este hombre cuando le pide a Dios? Bueno, versículo 9. Versículo 9 es donde se nos dice lo que este hombre quiere. Y dice que lo que quiere es amor. Amor. Ahora, Pablo quiere que estos hermanos, y por extensión todos nosotros, sintamos el mismo amor que Pablo siente por ellos. No es un asunto de estudiar a Pablo y hacer un psicoanálisis de Pablo y decir, bueno, este hombre estaba armado de cierta manera, tenía ciertas características o cierto carácter. No, la idea en las Escrituras es de hablarnos a nosotros para que Dios forme el carácter que quiere de nosotros. Y Pablo también quiere eso, por eso no dice que nos ama,
pero al mismo tiempo le pide a Dios para que ellos tengan ese amor intenso con el cual Él nos ama a nosotros. Yo digo una cosa, a ver, a veces preguntamos, bueno, ¿usted ama a su hermano? Amén, amén. Bueno, ¿usted quisiera que su hermano lo ame con la misma intensidad que usted lo ama? Esa es una prueba de fuego. Porque la respuesta depende de cuánto usted ame a su hermano. Si uno es honesto con uno mismo y dice, no, a mí me gustaría que me ame más, bueno, eso está diciendo que usted no ama lo suficiente. ¿Se da cuenta? Es una prueba de fuego. Entonces, el asunto es de sentarnos a pensar, bueno, ¿realmente mi hermano me ama con la misma intensidad que yo lo amo? Y en lugar de mirar cuánto nos ama el hermano, más bien la óptica va a venir hacia nosotros para un autoexamen y decir, ¿cuánto amo yo a mi hermano? Y si lo amo con toda intensidad, bueno, yo quisiera que mi hermano me ame con la misma intensidad. Pero noten qué interesante, porque este hombre acá habla de un amor que es progresivo. Él está pidiendo por un amor que no se estanca, sino que crece. Dice, que vuestro amor abunde más y más. No es que vuestro amor abunde y llega, qué sé yo, a un tope y la verdad que ama a la persona. No, el apóstol Pablo acá está yendo más lejos de los términos comunes o normales. Está hablando de un amor que va hacia adelante y va creciendo, va aumentando en volumen. En nuestros tiempos usualmente se habla de un amor que más bien se va decreciendo. Cuando hablamos del amor es una amenaza constante el que se vaya enfriando ese amor, ¿o no? El amor se me enfrió, se me acabó, dejé de amar. A menudo se habla en esos términos. Sí, en un momento yo amaba intensamente, pero por alguna razón perdí el amor. Lo que pasaba con Éfeso en el libro de Apocalipsis, cuando se olvidaron el primer amor, una cosa muy rara, porque eso no es, el perder ese primer amor no es obra del Espíritu Santo, que hace todo lo contrario, según Gálatas capítulo 5, que una de las cualidades del fruto del Espíritu es el amor. Pero en el caso de Éfeso sucedió algo interesante. Con el correr de los años fueron perdiendo ese primer amor. Descendieron al nivel humano, descendieron del plano divino y simplemente se basaron en una emoción o en un sentimiento. Y sí, las emociones son fluctuantes. Hoy siento de una manera y mañana o dentro de unos meses o años ese sentimiento comienza a enfriarse, ya sea por la rutina, por problemas, conflictos, lo que sea, pero ese amor va menguando. Pero acá, el apóstol Pablo acá habla de un amor que va en la dirección contraria al enfriamiento. Para este tipo de amor, para poder disfrutar y experimentar ese amor, tenemos que forzosamente recurrir en oración, implorante a Dios, que es la fuente del amor que el apóstol Pablo está mencionando acá en esta oración. Hermanos queridos, el amor nunca es suficiente. La idea de que ya te amo bastante, ya te he demostrado mi amor lo suficiente, bueno, eso se dice en el mundo. Es aceptable por el mundo, pero en lo que tiene que ver con el pueblo cristiano, el amor jamás, de los jamases, es suficiente. Al contrario, siempre se puede amar más de lo que amé ayer. El amor en Dios es un amor que crece, es un amor progresivo. Por eso este hombre tiene esta osadía de pedirle a Dios, Señor, te ruego que les des, que el amor de estos creyentes abunde más y más. Si esto fuese una cosa imposible, Dios, mejor dicho, el apóstol Pablo no le estaría pidiendo a Dios algo que sabe perfectamente que no puede ser. Lo está pidiendo porque sabe que Dios es la fuente y el que comenzó en vosotros la obra, la perfecciona y la lleva a su punto final. Si Dios comenzó la obra en amor y nos da a través del Espíritu amor, bueno, eso es una obra que en las manos de Dios el tornero va a ir trabajando y va a ir aumentando. Cuando decimos, no, pero es que el amor se me enfrió, bueno, tienes un problema en la tornería.
Tienes un problema de que no estás en la máquina de Dios, estás en tu propia máquina, tú eres el propio tornero de tu vida. Y es por eso que entonces se va desinflando tu vida, porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando el amor se enfría, el problema eres tú, no Dios. Tienes un problema con Dios. Y lo que tienes que hacer es ir en dirección a Dios y orar a brazo partido para que el Señor haga la obra. No que tú la hagas, sino que Dios la haga en tu propia vida. Así que entonces el problema acá no es que, pero es que falta amor, o que es un amor estancado y confinado, un amor, del momento. No, el problema es que a veces manifestamos un amor egoísta. Es yo te doy si tú me das. Entramos en una especie de trueque emocional con las personas, hermanos, la pareja, los hijos, los amigos. Es, si tú te portas de cierta manera y me demuestras que me amas, entonces yo voy a corresponder ese amor. Menos mal que Dios no trabaja así, porque si Dios respondiera de esa manera, estamos todos en la lona, en el horno, estamos sonados. Es porque Dios nos amó con amor intenso, eternamente nos ha amado, y es por eso que dio a su Hijo para darnos la salvación, la vida eterna. De tal manera nos amó Dios. Bueno, ese es el amor al que apunta el apóstol San Pablo. Es muy interesante cuando en 1 Corintios, en el capítulo 13, Pablo hace el planteamiento. Yo pienso que, miren, he leído un montón de poemas y libros acerca del tema del amor, y hay grandes obras que describen este concepto. Platón describe hay una obra que se llama El banquete, donde se reúnen un grupo de amigos de Sócrates, lo invitan a este señor a comer, y toda la disertación, Sócrates no escribió nada, escribió Platón, su discípulo, escribía supuestamente las cosas. Y entonces en ese banquete Platón tomó nota de todo lo que se habló. Y el tema central de esa reunión fue disertar acerca del amor. Hace mucho yo leí ese libro, es muy interesante, hay cosas un poco raras ahí, pero en definitiva hay detalles que son profundos, hermosos, de cómo estas personas describen el amor. Hay otras áreas que no me gustan para nada, pero en fin, es un mundo donde tenía ideas un poco raras en Grecia. Ahora no quiero entrar en eso. Pero aún con todo el estilismo con que describe esa reunión Platón, no llega ni a la coronilla de la descripción que hace el apóstol Pablo acerca del amor. Es más, no existe ninguna obra en la literatura universal que haga una descripción tan reducida, profunda y hermosa como la que hace el apóstol San Pablo. Yo desafío a que ustedes lean poesías acerca del amor y nada se compara con la penetración y descripción que hace el apóstol San Pablo. Y yo digo, ¿y por qué esa diferencia? Porque Dios está describiendo, la fuente del amor está describiendo lo que es y debe ser el amor. No como lo describen los hombres, que es un amor más erótico o emocional, sino es el amor poético, no señores, el amor real, el amor que emana de un Dios de amor. Eso es lo que describe la inspiración. Y el apóstol Pablo dice esto, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Yo no he escuchado ni leído ninguna persona que me describa el amor en esos términos, ni siquiera usando palabras similares. Y luego agrega en el verso 7, después lean el capítulo 13 que vale la pena, de 1 Corintios. Dice el amor todo lo sufre, todo lo cree. Miren el énfasis inclusivo. Todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces termina diciendo, el amor nunca deja de ser. Digo yo una cosa, ¿cómo puede ser entonces que si la inspiración dice el amor nunca deja de ser, la gente dice, pero es que el amor dejó de ser en mí, se me enfrió? Bueno, hay un problema con tu relación con Dios. Acá no es un asunto de que Dios está fallando, fue cerrando los grifos, aquel que comenzó la obra y dice, bueno, me cansé, ya me aburrió, así que voy a apagar la máquina. Y entonces nos vamos secando.
No, Señor. El problema es que nosotros no hemos ingresado al torno, estamos resistiendo al tornero que quiere hacer una figura en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo puede ser que el amor nunca deja de ser si en mi experiencia personal sí el amor se me enfrió? Porque si, yo voy a la iglesia, canto, alabamos a Dios, pero no sé, el entusiasmo que yo tenía con las cosas de Dios al principio, el amor por mis hermanos, por la adoración, la lectura de la Biblia, la oración, no sé, pero algo pasó. Bueno, el problema es que no se enfrió el amor, eres tú el que se enfrió. El amor no deja de ser, dice el Señor. Nosotros somos los que dejamos de ser. No le echemos la culpa a Dios que está operando. El problema es que tú no estás operando con Dios. Tú estás hablando de lo que sientes en lugar de hablar de lo que haces. Y este hombre cuando describe el tema del amor no lo hace en términos de cómo me siento, sino de lo que hago, lo que practico. El tema del amor bíblico no es un asunto de me siento o no me siento, o hoy siento algo, mañana siento menos. No, es el asunto de que yo hago porque Dios hace en mí esa obra. El que la comenzó, la continúa y la lleva a su punto final. Repito, si se te está enfriando el amor es porque te has soltado de las manos del divino tornero. Nosotros somos el problema, no Dios. Este es el tipo de amor que describe el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, que es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, y es la primera virtud que coloca en esa lista. Dios produce el amor. El problema es que nosotros no lo practicamos, y ahí es donde está el meollo del asunto. Y la gente, cuando la Biblia nos dice, pero tienes que practicarlo, la gente dice, no quiero. No quiero. Y no quiero porque, me han ofendido, no quiero porque no me gusta, no quiero por un montón de cosas. Ponemos las excusas. El problema no es no puedo, el problema es no quiero, y esa es la realidad. Ahora, Pablo en este contexto, cuando habla del tema del amor, sin embargo, tiene algo mucho más específico. Ya no está tanto pensando en los términos que acabo de mencionar, pero tenemos que ser justos con el contexto, ¿no? Siempre estoy hablando de mantenernos en el contexto. Desde el punto de vista bíblico, acabamos de revisar un poco lo que Pablo creía acerca del amor y cómo debemos practicarlo. Pero en este caso, sin embargo, y es lo que me conecta al tema de hoy, es que Pablo, cuando está doblando las rodillas y pide a Dios para que el amor de estos hermanos sobreabunde, tiene algo en cuenta, algo específico. Se da por sentado, porque de lo contrario contradiría lo que dice en 1 Corintios 13. Él quiere que los hermanos se amen. Yo los amo a ustedes, y entonces se espera que los hermanos se amen entre ellos y lo amen a Pablo. Es un asunto de lógica de la ecuación. Pero en este caso Pablo está pensando en algo más directo, y es que haya abundante amor, sobreabundante en ciencia. Dice en el versículo 9, la segunda parte. Repito, y este es el deseo de Pablo, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿Se dan cuenta que es específico? Va a algo que necesitan los hermanos en Filipos. La palabra ciencia es epignosis. Y quiere decir, o se trata de una convicción o un conocimiento preciso, exacto, acerca de algo. Es decir, un conocimiento correcto acerca de algo. Denota ese conocimiento exacto al cual arribamos sobre ciertas cosas. Cuando hablamos del Espíritu Santo, entonces, para poder hablar de la persona de Dios, la tercera persona, tenemos que hablar con conocimiento, pero tenemos que hablar con un conocimiento exacto. Tenemos que hablar con ciencia, no conciencia, sino con, aparte, ciencia, epignosis.
que es ese conocimiento preciso que adquirimos mediante la observación, el estudio, el análisis. Es aberrante lo que hoy se habla acerca del Espíritu Santo, justamente porque es una iglesia que hoy carece de ciencia. No estamos buscando para llegar a ese conocimiento exacto o preciso acerca de la persona del Espíritu Santo y la obra de ese Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Noten que aunque el apóstol San Pablo no habla específicamente acerca del Espíritu Santo en la carta, tiene otra idea en mente. Sin embargo, aplicamos la idea de ciencia a cualquier cosa que nosotros estudiemos acerca de las cosas de Dios. Claro que es específico y no trata del tema del Espíritu Santo, pero cuando se trata de estudiar el Espíritu Santo como lo hemos hecho a través de estas semanas, tenemos que aplicar el mismo criterio. Y ya vamos a ver por qué. Pero necesitamos conocimiento preciso, en el blanco, no teorías y disparates como se han ido tejiendo en las últimas décadas. Hoy, francamente, se habla del Espíritu Santo, se habla mucho del Espíritu Santo, pero sin tener ciencia, sin tener ese conocimiento acertado de lo que nos dicen las Escrituras acerca de él. Inclusive hay gente que llegan al descaro de decir que ni siquiera hace falta el estudio profundo para hablar del Espíritu Santo, basta con que lo experimentes. Y bueno, lógico que andamos tan errados con las definiciones que hacemos del Espíritu de Dios. No solamente ora para que abunden en conocimiento, sino para que abunden más y más en discernimiento. Lo dice también en el verso 9, en la segunda parte, esa palabra que se traduce como conocimiento, dice, y en todo conocimiento. Esa palabra traducida al español literalmente significa discernir. Está bien la traducción, pero se queda un poquito corta. La palabra esta es aistesis, es discernir, de poder entender, hacer comparaciones, percibir con el entendimiento. Es decir, es el acto de poder discernir o advertir algo. Y para hacer eso necesitamos descubrir y necesitamos también determinar las cualidades que distinguen a eso que estamos estudiando de otra cosa. Eso es discernir. Cuando miramos una cosa y la otra y las comparamos, entonces hacemos un discernimiento basado en ciencia para llegar a una conclusión exacta, de hacer una aplicación correcta de lo que acabo de estudiar. Si yo agarro el estudio del Espíritu Santo, una vez que he estudiado, analizado con responsabilidad, con observación precisa, bueno, voy a discernir eso que voy asimilando y me va a llevar a una conclusión correcta, que es lo que la Escritura quiere decirnos acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Cuando Juan escribió la primera carta, donde había amenazas de confusión y errores que se metían dentro de la iglesia, en el capítulo 4, verso 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y ahí es a donde va Juan. Si tuviésemos que parar y decir, bueno, ¿qué quieres, Juan? Bueno, esto, prueben los espíritus. El resumen del verso 1, probad los espíritus. ¿Qué cosa tengo que probar? Si son de Dios. ¿Y por qué, Juan? Bueno, dice, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que realmente quiere decirnos Juan cuando fue movido por inspiración a decir eso en la primera carta, capítulo 4, verso 1? ¿A dónde apunta este hombre? Bueno, lo que quiere es discernimiento por parte de los creyentes. Discernimiento de quienes nos hablan. Discernimiento de qué es lo que nos hablan. Y discernimiento de la fuente de donde nos hablan. ¿Qué es lo que inspira a estas personas cuando dicen lo que dicen en cualquier cosa que nosotros consideremos de materia espiritual? Juan nos está llamando a tener discernimiento. La iglesia contemporánea no discierne, y no discierne en absoluto, en cuanto al tema del Espíritu Santo.
Esta actitud se vincula a la acción de hacer un juicio moral, una valoración de algo. Eso es discernimiento. Es el criterio que tú y yo usamos para diferenciar entre lo errado y lo acertado. En el Antiguo Testamento, Salomón, cuando estaba listo para gobernar aquel pueblo, decía en Primera de Reyes 3:9, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Cómo se puede discernir entre el bien y el mal si no aplicamos el sentido lógico de razonamiento? Discernir. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Hoy no discernimos nada. Hoy nosotros a lo malo le llamamos bueno, a lo bueno malo. Somos repetitivos en los errores de la historia. Vivimos en una situación que es un desastre. La situación político-social que estábamos hablando en la escuela dominical de nuestro continente latinoamericano es fiel reflejo de eso. No discernimos nada. Sistemas opresores que nos han robado la libertad, que han empobrecido a la gente. Gente en la iglesia que han empobrecido espiritual al pueblo cristiano, los están robando, los están estafando. Y nosotros adoramos a esa gente, la alabamos, le damos los lugares, los podios para que nos hablen. No tenemos discernimiento. No distinguimos entre lo bueno y lo malo. Todo nos parece igual. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Dice: porque para él son locura y no las puede entender. Pero si yo estoy hablando racionalmente con esta persona, pero no la puede entender. ¿Pero por qué no la puede entender? ¿Qué es lo que pasa con ese individuo? Pablo dice: porque se han de discernir espiritualmente. Es la comparación de las cosas y no tiene la habilidad de eso. Necesita a Dios para que Dios le conceda el discernimiento, porque el hombre natural carece de tal cosa. Con razón el apóstol Pablo apela a Dios en oración, pidiendo esto. Volviendo a nuestro texto, noten que Pablo dice en el verso 9, en todo conocimiento, en todo discernimiento. Hermano querido, hoy cuando se habla del tema del Espíritu Santo, ¿qué discernimiento? ¿De qué me hablan? Yo he escuchado predicaciones para preparar la serie, pero qué cosa más aberrante las cosas que dicen. Y lo que más me duele es que hay una multitud de gente que está diciendo amén a las barbaridades que dicen del Espíritu Santo. Algunas de ellas las estuvimos enlistando a través de esta serie. No solamente la persona, pero la operación del Espíritu Santo. Operaciones que la vemos en espíritus demoníacos en otras personas. Se hace exactamente lo mismo. Pero ¿en qué quedamos? ¿Cómo discierno yo que una persona que manifiesta las mismas cosas que se ven en la iglesia las vemos en el mundo pagano? ¿Qué nos lleva a pensar que esto es el Espíritu de Dios y esto es el espíritu del demonio? Si hacen exactamente lo mismo, ¿qué tipo de criterio usamos para discernir? Bueno, no, es porque se hace en la iglesia, en el edificio. Se reúne un grupo de creyentes, así que tiene que ser el Espíritu Santo. Bueno, la Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente alrededor de los cristianos para hacer lío. Jesús nos advirtió que el sembrador sale a sembrar y el diablo se roba la semilla cuando se está sembrando el evangelio. ¿Tú crees que el diablo no está dando vuelta en este lugar también, tratando de robar la bendición de Dios, de confundir nuestras mentes? No seas ingenuo. Aprendamos a discernir. Oremos a Dios por discernimiento antes de abrir la bocota y hablar cosas que no sabemos. Y blasfemamos el nombre de Dios, presentando al Espíritu Santo de una manera antibíblica. Esto tiene que ver con el deseo de Pablo, pero ahora pasa a enunciar el propósito. Le ora a Dios por amor en ciencia y discernimiento. ¿Para qué? ¿A dónde está el objetivo? Bueno, llama la atención que todo esto es para que ellos puedan, dice en el verso 10, en la segunda parte, aprobar lo mejor. Dice, para que aprobéis
la primera parte, perdón, para que aprobéis lo mejor. Vemos el verso 9 donde se hace la petición y la pregunta, ¿para qué? Bueno, te la está respondiendo el mismo Pablo por inspiración en el verso 10 en la primera parte, para que aprendas a probar las cosas, lo mejor de las cosas. Es decir, la aplicación de la ciencia y el discernimiento es con la mira de poder juzgar y poder determinar si algo está bien o si algo está mal. Aprobar lo mejor y por ende, si aprobamos lo mejor implica descalificar por completo lo que es peor. Bueno, hoy lo que estamos haciendo es aprobando lo que es peor para la iglesia y para tu vida y lo que es mejor, que es el torno y el tornero que está torneando tu vida, eso para nosotros es, a fin de cuentas, lo peor. Cosa de locos, ¿eh? Acá la palabra probar es muy interesante en el sentido semántico, es dokimazo. Y esta palabra significa revisar, examinar. El término se utilizaba para describir a los orfebres y la gente experta en metales que usaban un método con fuego y qué sé, una serie de cosas de química para probar los metales, el valor que tenían. Eso es lo que significa la palabra dokimazo. Probar qué tipo de material es, para sacar el material real, el legítimo, separarlo del que no sirve, el que no tiene valor. La palabra mejor también es interesante en el original. Esta palabra diafero, la palabra fero la utiliza Pedro para hablar de inspiración. Dice, los santos hombres de Dios fueron fero o fueron dirigidos por el Espíritu de Dios. En este caso, la palabra diafero es una combinación de la preposición dia en griego y fero, que es la que usa, por ejemplo, Pedro para hablar de dirección. Entonces, la palabra esta significa dirigidos a través de. Es más o menos la idea del concepto cuando dice allí mejor. Lo que Pablo está tratando de decirnos acá es que necesitamos a Dios o de Dios la ciencia y el discernimiento con el fin de examinar y revisar lo que nos lleva a través de ese ejercicio a mejores conclusiones. Pablo aborda el peligro que existe dentro de la iglesia de personal que en lugar de promover esto que menciona Pablo, lo que hace es traer el error y el desastre, la bancarrota espiritual de los creyentes. En el capítulo 3, verso 2 dice, guardaos de los perros. Y no se refiere a los perros de 4 patas, sino de 2. Lo explica en la segunda parte. Guardaos de los perros, es decir, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ojo, ¿no? Porque a veces se usa esta palabra perros en una forma descontextualizada. Pablo está describiendo perros a los enemigos de la cruz que se meten dentro de la iglesia con doctrinas falsas para llevar arrastrados al pueblo de Cristo a cualquier otra cosa. El perro es un animal inmundo, son personas que están ceremonialmente, en cuanto a Dios se refiere, descalificados para predicar la palabra y enseñar o dirigir al pueblo de Cristo. Por eso usa el término, es muy fuerte, perros, un animal inmundo. En el verso 18, y 19 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, el dolor de Pablo ante esta epidemia. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales está determinado. Dice, será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Yo cuando leo a Pablo ahí, ¿era posible? Este hombre estuvo caminando en el siglo XXI. Si eso es lo que está pasando en la iglesia, esta gente trabaja para el vientre, se llenan los bolsillos de la plata del pueblo de Cristo. Buscan su gloria. Yo soy el apóstol, yo soy el profeta. A mí me tienen que respetar, me tienen que escuchar, me tienen que honrar. Tiéndanme la alfombra roja delante mío cuando entro, por favor, y hagan espacio. Bueno, esa gente ya está destinada al juicio. Parece mentira, Pablo escribe
hace 2000 años atrás, y yo digo, pero ¿cómo hizo este hombre? ¿Tenía la máquina del tiempo? ¿Cómo pudo describir al hombre de hoy? Bueno, porque no ha cambiado el hombre de hoy, sigue siendo la misma cosa. Y entonces Pablo describe la tercera cosa en su petición, que es el objetivo. El objetivo. Eso está ahora sí en la segunda parte del verso 10 y verso 11. ¿Cuál es el gol de orar para que tengamos ciencia y discernimiento para probarlo mejor? ¿Cuál es todo este trabajo? Si yo pido a Dios esto, ¿qué es lo que busco? Bueno, número 1, versículo 10 en la segunda parte, la sinceridad del creyente. Cristianos sinceros. La sinceridad del creyente. Dice el capítulo 1, verso 10, para que seáis sinceros. Hermano querido, hoy hay mucha hipocresía en la iglesia de Cristo. Y cuando se trata de la doctrina del Espíritu Santo, estamos hasta las sienes de mentiras. Gente que dice que experimenta a Dios y mienten descaradamente. Y muchos mienten accidentalmente, circunstancial. Pero hay gente que miente sabiendo perfectamente que están mintiendo. Yo he escuchado de personas que dicen que recibieron del Espíritu Santo el don de lenguas cuando saben que no lo tienen. Y me he escuchado a gente decir, yo imito, pero no lo tengo solamente para ser incluido en la congregación. ¡Mentiroso! Eres un fraude. Y te mientes a ti mismo, le mientes a Dios, mientes a todo el mundo, mientes a la gente misma con la cual quieres tener comunión. Eres un fraude, un hipócrita. Pablo quiere esto para que seamos transparentes, cristianos sinceros. Repito, sinceridad en el creyente. Número 2, versículo 10, la impecabilidad del creyente. Dice, irreprensibles. Que nadie tenga que apuntar y decir, oye tú, acá esto no va. Qué vergüenza que hoy mucha gente del mundo que no conocen a Cristo están apuntando con el dedo a una iglesia que está pecando y tienen razón. Es vergonzoso que nos estén diciendo que estamos fallando y que tengan razón. Pablo quiere que nosotros tengamos estas cualidades para que seamos impecables. Y dice que es impecables para el retorno de Cristo. Es decir, que cuando el Señor venga no tengamos que estar avergonzados porque no hemos actuado como corresponde. Número 3, verso 11, las justicias del creyente. Noten, tenemos la sinceridad del creyente, la impecabilidad del creyente y ahora las justicias del creyente. Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ojo con esto, porque se puede confundir fruto y frutos. Fruto en Gálatas está en singular. Y acá está frutos en plural, pero no está hablando de lo mismo. Por eso la diferencia. Muchos agarran una concordancia y hablan los frutos del Espíritu, porque acá Pablo no habla acaso de los frutos. No está hablando de lo mismo. Lee bien tu Biblia. Cuando habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu produce fruto, el fruto del Espíritu, que tiene cualidades en plural. Pero el fruto es uno, es decir, es lo que produce el Espíritu de Dios en la vida del cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, toda la lista que hacen los versos 22 y 23 de Gálatas 5. Por eso está en singular, fruto. No es los frutos del Espíritu. No, señor, es el fruto del Espíritu en singular. Leamos como corresponde. En este caso es frutos porque no está hablando del fruto del Espíritu, sino los frutos que producimos nosotros como consecuencia de ciencia y conocimiento. Y en este caso es frutos de justicias. Es decir, que cada vez que obramos, lo obramos habiendo pensado y discernido. ¿Es esto bueno y es esto malo? Y yo debo hacer lo bueno. A eso apunta Pablo, que actuemos con correspondencia, que hagamos lo que corresponde, que juzguemos las cosas y luego hagamos lo que se debe hacer. Y no es para alabanza nuestra decir, bueno, muy bien, hermano, los felicito, actuaron así, bien hecho. No, Señor, lo que hacemos
cuando hacemos frutos de justicia, es para la alabanza no del que los hace, sino de Dios, que es el que comienza la obra, la lleva a cabo y la lleva a su punto final. Pablo no dice, muy bien muchachos, aleluya. No, es Dios el que se lleva la gloria. Si es Él el que produce el querer y el hacer. Pero no, y el Espíritu Santo, yo hablo en lenguas. Ratatatata. Y yo profetizo. Y qué sé yo, bueno, podemos hablar, otros ladran, otros silban, se tiran al suelo, serpentean. Todos tienen el Espíritu Santo. Vamos, señores, por favor. ¿A quién quieren engrupir con esto? Eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Pedimos mal. Buscamos lo que es egoísta para exaltarnos a nosotros mismos. En el libro titulado La fatal ignorancia, el escritor llamado Axel Kaiser, no es un cristiano, es un abogado de origen chileno, es un analista político, profesor de universidad, un intelectual tremendo. Tiene 40 años este señor, lo he escuchado, pero me he sentado a leer un libro que él escribió que se llama justamente esto, La fatal ignorancia. Y es interesante porque hay una sección en el libro, lógicamente habla de ideologías políticas, y es un libro que es una crítica a la izquierda. Pero a mí no me interesa hablar ni tocar el tema de la política, me interesó un capítulo en donde se enfrasca en el tema de las ideas. Y este hombre habla de lo que él da en llamar el envenenamiento del lenguaje, que es justamente la frase que yo escogí para titular esta exposición, que ya estamos llegando al final. Y él denuncia, en ese libro, describe lo que es la instrumentalización de los conceptos para lavar el cerebro de la gente. Agarrar conceptos, ideas, y manejarlas de cierta manera son los torneros de esas ideas para manejarte o tornear tus convicciones, lavarte la cabeza, lavártela de tal manera que termina siendo más sucia que antes, porque terminas creyendo en cualquier cosa menos lo que Dios quiere para tu vida. En ese capítulo acerca de las ideas indica que aquellas realidades que nosotros observamos a diario las representamos en la mente por medio de las ideas. Y luego esas ideas nosotros vamos y las representamos por medio del lenguaje o por medio de palabras. Cuando pensamos, expresamos lo que pensamos por medio del lenguaje, por medio de las palabras. Si yo me hago una idea acerca del Espíritu Santo, tomando esto en el plano espiritual, entonces lo que voy a hacer es proyectar o expresar mis ideas a través del lenguaje. Pero el problema es que si la idea es incorrecta, no está basada en ciencia y en discernimiento, lo que vamos a hacer es proyectar en el lenguaje un lenguaje envenenado, una idea envenenada. Y la gente termina instrumentalizando ese lenguaje para lavar el cerebro del pueblo de Cristo y terminar adorando un demonio, no el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando se dicen hoy cosas en la iglesia, hermano querido, debemos analizar de dónde proceden las ideas, cosa que hoy en la iglesia no estamos haciendo, hermano querido, no lo estamos haciendo. Repito, no acá, estoy hablando en términos generales. Dice Kaiser en un párrafo, así como el lenguaje nos lleva a entender el mundo, de la misma manera puede llevarnos a no entender nada o entenderlo de manera completamente falsa. Muy bien por Kaiser, aunque no habla de religión, creo que hasta es ateo, pero en cuanto al tema de las ideas, está en lo cierto. El cristianismo contemporáneo, llamado hoy carismático, carece de ciencia y conocimiento, y es justamente por eso que no tiene la capacidad de aprobar lo que es mejor para su vida.
Por lo tanto, entonces, ¿qué hace? Bueno, empieza a absorber ideas de fuentes dudosas, personas no capacitadas o calificadas para enseñar o para predicar, y una observación superficial o deficiente de las Sagradas Escrituras motivados por ambición de poder, la ambición de la prosperidad económica, de tener plata, reputación y qué sé yo, una cantidad de cosas más, pero no por amor a las almas. Lo que Pablo busca y por lo cual este hombre ora a favor de los filipenses, que tengan el discernimiento para poder separar lo bueno de lo malo. Esas ideas deformadas, intoxicadas, desinformadas, son expresadas en el lenguaje, la predicación, la enseñanza por medio de la repetición de slogans y frases pegadizas que se van grabando en la mente como una idea y luego proyectadas como con un lenguaje, pero un lenguaje de ideas falsas, destructivas, confusas. Pablo pedía en oración a Dios con el fin de que no se caiga en eso. Hermano querido, la doctrina del Espíritu Santo se ha convertido en una idea de hombres, no la mente de Dios, ideas de hombres sin ciencia, de ideas de hombres sin discernimiento. Ella también ha caído presa del envenenamiento del lenguaje, la Iglesia de Cristo en la actualidad. Y el único antídoto contra ese problema, ese mal que aqueja a la Iglesia, ese veneno mortal, es el regreso a la bendita palabra de Dios y pedir a Dios, dame ciencia y dame discernimiento para poder entonces expresar en el lenguaje lo que corresponde, tu verdad, tu voluntad. Y de esa manera entonces podemos hacer lo que Dios espera de nosotros. Es decir, cristianos sinceros, cristianos impecables y cristianos llenos, atestados de amor y, como dice en el verso 11, frutos de justicia. Así que, hermanos, deja que el tornero termine su trabajo, pero tienes que sentarte en el torno, porque fuera de él va a salir cualquier cosa. Pero cuando trabaja el tornero celestial, él va a llevar el trabajo a su punto final y le va a llevar gloria y honra a su nombre. Padre, te damos gracias por tu palabra y los consejos de Pablo que nos reenfocan otra vez en el tema de la oración, qué debemos pedir en cuanto a el análisis de las Escrituras y cómo discernir las cosas. ¿Y cuál es el gol de esto? ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros al darnos estas cualidades para poder nosotros discernir, para poder aprobar lo que es mejor y rechazar lo que es peor? Ayúdanos, por favor, Señor. Y si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, que tu Espíritu Santo les dé el discernimiento para entender que en su pecado no hay posibilidades, que solamente en la cruz de Cristo hay verdadero perdón y salvación de alma. Así que te ruego, Señor, que a través del Espíritu Santo muevas el corazón de una o las personas para que vengan a los pies de la bendita cruz y entonces de esa manera recibir tu santo y bendito Espíritu, que ahora no solamente nos llevó a Cristo, sino que nos encamina en el derrotero de la fe, transformando nuestras vidas a diario. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.